La montaña siempre había sido un santuario para Daniel Ríos. Desde joven cada ascenso le parecía una confesión con la naturaleza. El aire puro le limpiaba la mente. El crujir de la nieve, bajo sus botas, era un recordatorio de que aún existían lugares indomables más fuertes que cualquier ambición humana. A los 35 años, con más de una década dedicada a la fotografía de fauna salvaje, Daniel no buscaba ni fama ni fortuna. Su única motivación era atrapar con la cámara colgando del cuello esos momentos que duran apenas un parpadeo, un ciervo atravesando un claro al amanecer, un águila planeando sobre un valle helado, la sombra fugaz de un lobo deslizándose entre los árboles. Su infancia, en una ciudad ruidosa, le había enseñado lo contrario allí, todo era cemento, prisa y bocinas. Creció sintiendo que los muros lo asfixiaban, que las calles pavimentadas eran jaulas invisibles. Su padre, carpintero de manos gastadas, le inculcó la paciencia, podía pasar horas tallando un tronco hasta convertirlo en un mueble que parecía contar su propia historia. Su madre, profesora de primaria, le regaló la curiosidad. Cada noche le narraba cuentos de animales y ecosistemas como si fueran leyendas mágicas. De esa mezcla nació un joven que no quería ser abogado ni ingeniero, sino testigo de lo indomable. A los 17 años, con los ahorros de un taller mecánico, compró su primera cámara usada. Desde entonces, nunca más la soltó. Ese objeto no era solo una herramienta, era su refugio, su puente con un mundo que lo fascinaba y al mismo tiempo lo rechazaba. Cuando miraba por el visor, dejaba de ser un intruso en la naturaleza, se transformaba en parte de ella. Aquella temporada invernal lo llevó a un rincón remoto de las montañas rocosas. Había escuchado rumores de que aún quedaban pequeñas manadas de lobos en la zona norte, donde casi nadie se atrevía a entrar. No buscaba únicamente una imagen, anhelaba un encuentro auténtico, una prueba de que pese a las trampas, las persecuciones y las leyendas, los lobos seguían resistiendo. El viaje fue duro desde el inicio. Caminatas interminables, noches solitarias, en una carpa cubierta de escarcha, sopas aguadas calentadas en un hornillo que apenas lograba vencer el frío. Pero para Daniel, cada incomodidad era parte del ritual. Había aprendido a leer el lenguaje del bosque, el silencio repentino de las aves que anunciaba la cercanía de un depredador, el crujir seco de una rama que revelaba la huida de un ciervo, las nubes bajas que presagiaban tormenta. Y esa tarde, la montaña habló con brutalidad. El cielo que hasta entonces se mantenía despejado comenzó a ennegrecerse con una velocidad desconcertante. Un muro de nubes avanzó desde el oeste arrastrando consigo un viento helado que cortaba como cuchillas. La temperatura cayó en picada. Daniel aceleró el paso consciente de que debía regresar al campamento antes de quedar atrapado, pero la montaña no concede tregua. En cuestión de minutos, la nevada se convirtió en un huracán blanco. Los copos eran tan densos que parecían agujas contra su rostro. El sendero desapareció bajo una manta de hielo. La brújula giraba sin sentido, como si la tormenta hubiera desorientado incluso al metal. Cada paso era un riesgo, la nieve se tragaba sus botas, los pulmones le ardían al respirar, y un silencio sepulcral roto, solo por el rugido del viento lo rodeaba. El miedo apareció primero como un susurro, luego como un grito interno: estaba perdido. Daniel intentó orientarse con el mapa, pero el papel se humedeció de inmediato, convirtiéndose en una masa inservible. El bosque, su viejo aliado, ahora era un laberinto hostil. Avanzaba a tientas, sin un rumbo claro, consciente de que cada minuto en esas condiciones podía significar congelación, agotamiento, o peor. Y entonces ocurrió. Un sonido atravesó la ventisca, largo, profundo, cargado de una vibración que parecía nacer del corazón mismo de la montaña. No era el rugido del viento, no era un eco lejano, era otra cosa, un aullido. Daniel se detuvo en seco. El corazón le golpeaba contra las costillas con la fuerza de un tambor. Su instinto reconoció de inmediato lo que sus oídos acababan de escuchar: lobos. Aquellos mismos animales que había perseguido durante años con su cámara, ahora eran presencia real, cercana, tangible, y en medio de la tormenta. La pregunta lo desgarró por dentro. Seguir el sonido o huir en dirección contraria. El miedo ancestral le susurraba que ningún humano en su sano juicio se acerca a un depredador en plena noche, y menos en un temporal que ya era un verdugo en sí mismo. Pero otra voz más tenue, más visceral, le decía que aquel aullido
no era amenaza sino un faro. Daniel respiró hondo, ajustó las correas de su mochila, limpió la nieve de su chaqueta y con un impulso que no logró explicar ni a sí mismo dio un paso hacia el sonido. Cada zancada lo hundía más en la nieve, cada ráfaga le arrancaba el aliento, pero algo lo mantenía en movimiento, la certeza de que no estaba completamente solo, y en esa soledad abrumadora, incluso la voz de un lobo podía sonar como esperanza. No sabía entonces que ese primer aullido no era un aviso de peligro, sino la apertura de un pacto invisible, un pacto que lo arrastraría a un encuentro imposible de fotografiar, pero imposible también de olvidar. El aullido volvió a romper la ventisca, esta vez más cercano, más hondo, como si la montaña se hubiese inclinado para escuchar. Daniel siguió la vibración del sonido, como quien sigue un hilo invisible en la oscuridad. El viento le azotaba el rostro. Los copos pesados se pegaban a sus pestañas y le nublaban la vista. Aún así, avanzó. No por valentía, sino porque el miedo a la nada, a no tener ningún norte, era más grande que el miedo al depredador. De pronto el bosque se abrió en un claro. Lo notó por el modo en que el viento cambiaba de tono, por el eco diferente de sus pasos. Allí, la noche se volvía una cúpula blanca y los pinos formaban una muralla irregular. Entonces lo vio. Una figura se recortó contra el torbellino de nieve, un lobo gris de pecho ancho y cuello poderoso, con el pelaje erizado por el hielo. Sus ojos amarillentos no tenían odio ni ferocidad gratuita, tenían juicio. El animal lo observaba como si midiera su peso real, ese que va más allá del cuerpo, el peso del miedo, de las intenciones de la verdad, detrás de los movimientos. Daniel se quedó inmóvil. Levantar la cámara fue un impulso natural casi reflejo, pero la dejó colgando al notar el sudor helado en el borde del visor y las manos engarrotadas. La fotografía por primera vez en años no tenía sentido. Lo único que importaba era respirar, no correr, no equivocarse en ese instante en el que los mundos se tocan. Una sombra se movió a la izquierda, luego otra a la derecha. El claro estaba habitado, no era un lobo, era una manada. Al principio, solo distinguió bultos que se elevaban y bajaban como olas vivas a través del vendaval. Después sus ojos se adaptaron cuerpos tendidos a medias espaldas, encorvadas hacia adentro, cabezas orientadas a un centro común. Era un círculo. Los más jóvenes estaban protegidos en el interior. Los adultos envolvían ese centro con una geometría precisa, ancestral, diseñada para resistir. El alfa avanzó 2 pasos, hundiendo el pecho en la nieve. Su respiración dejó un humo tenue en el aire. Daniel, sin saber por qué, bajó levemente la cabeza, un gesto casi instintivo de no confrontación. Notó que el lobo inclinó apenas el hocico, no era sumisión, era reconocimiento del gesto. No atacó. Tampoco se apartó. Simplemente se dio vuelta con un movimiento lento deliberado y dejó a la vista un pasillo en el borde del círculo. En ese instante, Daniel comprendió algo que no estaba en ninguno de los artículos que había leído ni en los documentales premiados, que admiraba la distancia entre el mito y la vida real. No es un abismo, es un paso prudente, y él estaba al borde de darlo. El pasillo señalaba un refugio que hasta entonces su mirada humana no había detectado, una fisura en la roca estrecha y escondida tras un pliegue de nieve y raíces. El viento no golpeaba allí con la misma violencia. Había rastros, un enmarañado de huellas, que mostraban idas y venidas. El alfa se adelantó hacia esa entrada, y el resto de los lobos apretó el círculo durante un segundo, como si el claro respirara y se contrajera. Luego se abrió lo suficiente para que Daniel, tambaleando, pudiera acercarse al borde de la grieta. No cruzó el umbral. Detuvo los pies a un palmo, esperando una señal, cualquier indicio de que había entendido bien. El alfa volvió a mirarlo, esta vez de costado. La nieve le enmarcaba el hocico como un dibujo antiguo. No hubo gruñido ni bramido. Hubo silencio y en el silencio permiso. Daniel se agachó y entró. La grieta no era una cueva profunda. Era un corredor bajo, a resguardo del azote principal del viento. Desde allí aún veía el claro recortado por la blancura que giraba. Ajustó las correas de la mochila, buscó con dedos torpes el hornillo y lo palpó como se palpa un talismán. Lo encendería después. Por ahora, lo más urgente era permanecer. El olor lo golpeó primero, una mezcla de resina de pino, pelaje húmedo y tierra fría. El interior vibraba con pequeños sonidos, respiraciones rítmicas, pasos acolchados,
un chasquido ocasional de colmillos al acomodarse. No eran ruidos de amenaza, eran el latido de un organismo colectivo. El círculo exterior se reorganizó. Uno de los lobos, más joven pero robusto, pasó a ocupar el flanco que quedaba abierto hacia el viento. Otro de pelaje oscuro se movió hacia el centro por un momento y luego regresó como si verificara el estado de los más pequeños. Daniel pensó en las palabras con las que los humanos nombran las cosas: dominancia, jerarquía, instinto, y sintió que ninguna alcanzaba. Lo que veía era otra cosa: coreografía, acuerdo, una inteligencia que no pedía permisos a los nombres. El alfa permaneció a la entrada de la grieta, lo bastante cerca como para supervisar, y lo bastante lejos como para marcar una frontera. Daniel respetó ese límite como se respeta la línea del precipicio. Su mente, sin embargo, no dejaba de trabajar. Intentó recordar cada protocolo de seguridad que había leído alguna vez, cada recomendación de guardabosques. No alimentes, no te acerques, no busques contacto. Repitió las reglas por dentro como una oración. Se mantuvo pequeño, con los hombros cerrados, evitando cualquier gesto brusco. El cuerpo a veces sabe hablar cuando la boca no puede. Quiso encender el hornillo para calentar agua. Probó una vez y la mecha se apagó con un soplo del viento que colaba por la grieta. Lo intentó de nuevo cubriendo la llama con las manos. La chispa prendió, bailó un segundo, persistió. El metal lanzó un susurro tibio que en ese contexto sonó a milagro. Mientras el agua empezaba a humear, Daniel apartó la mirada del fuego y la devolvió al claro. Dos lobos, quizá hermanos, se olfateaban el lomo intercambiando un roce que no era simple higiene, era conversación. La primera cucharada de agua caliente le devolvió parte de su sentido del tiempo. Contó respiraciones, detectó ritmos, 4 inspiraciones profundas. Un aullido breve en la lejanía que nadie respondió. Un silencio tenso que se aflojó después de unos segundos. La tormenta perdió algo de furia, no mucho, lo suficiente para que los pinos de la periferia asomaran sus puntas negras. Entonces ocurrió el primer gesto que Daniel atesoraría para siempre. Un cachorro, si es que a esa edad aún se le podía llamar cachorro, se deslizó desde el interior del círculo hasta quedar a medio metro de él. El animal lo miró con una mezcla feroz de curiosidad y cautela. El alfa lanzó un gruñido grave apenas audible que cortó el aire como una línea trazada. El joven lobo se detuvo y retrocedió un paso. Daniel comprendió la gramática de ese sonido hasta aquí. Agradeció en silencio la lección y con un movimiento lento retiró el hornillo unos centímetros hacia atrás, evitando que el olor del calor invitara a una aproximación peligrosa. Soy un invitado, pensó, y en esta casa las reglas no las escribimos nosotros. El tiempo dejó de medirse en minutos y pasó a medirse en pequeñas escenas. Un lobo sacudiendo la nieve del lomo, otro rascando el suelo con las patas traseras para acomodarse, el alfa alzando la cabeza cuando el viento cambiaba de dirección. A cada gesto, Daniel sentía algo en su interior reorganizándose. Ya no estaba contando imágenes, estaba aprendiendo un idioma que no tenía palabras, hecho de miradas y distancias. Cuando la noche se espesó hasta volverlo todo de un negro azulino, la ventisca aminoró. El claro parecía un cuenco. Daniel, que había evitado dormir por miedo a no despertar, cedió al fin y se dejó caer sobre la mochila. Antes de cerrar los ojos, miró una última vez al alfa. Los dos estaban despiertos, cada uno guardando el umbral del otro. Y por primera vez, desde que había entrado en la grieta, Daniel sintió algo que no recordaba haber sentido en medio de una tormenta: pertenencia. Soñó con madera tallada y manos pacientes. Soñó con su madre narrando historias en voz baja de lobos que no eran monstruos, sino guardianes de caminos. Soñó con huellas paralelas en la nieve y con un silencio que no asfixiaba sino que arropaba. Despertó con un sabor metálico en la boca y un dolor agudo en las extremidades. La fiebre le golpeó como una ola tardía. El cuerpo exigido más allá de sus reservas pedía cuentas. Se sentó con esfuerzo masticando el crujido de sus articulaciones. El mundo giró un segundo. Cerró los ojos, respiró hondo y volvió a abrirlos. El alfa seguía ahí. Fue entonces cuando lo escuchó, no un aullido, sino una nota sostenida, un zumbido grave que recorría el círculo. Al principio, creyó que era el viento atrapado entre rocas, pero no. Eran ellos, un murmullo conjunto, una vibración que atravesaba el aire
y que de algún modo también rozó su piel. No era canto ni alarma, era un estamos. Daniel apoyó la espalda contra la piedra. Dejó que ese estamos se asentara en su pecho y con un hilo de voz que apenas se oyó entre sus propios oídos, dijo: «Gracias». No esperaba respuesta, pero el alfa, como si ese murmullo humano fuese una pequeña piedra lanzada al lago, giró apenas la cabeza y sostuvo su mirada un latido más. Bastó. Afuera, en algún lugar de la montaña, la tormenta preparaba otra prueba. Adentro en la grieta, la manada respiraba como un solo cuerpo. Daniel comprendió que el encuentro no había terminado, apenas comenzaba. La madrugada se extendió con un frío que parecía tallar los huesos. Daniel despertó sobresaltado, con el cuerpo empapado en sudor helado. La fiebre lo había alcanzado como un depredador invisible. Su garganta estaba seca, la lengua áspera como corteza, y cada intento de mover las manos le recordaba la fragilidad de su carne en aquel reino de hielo. El hornillo apenas había logrado calentar un poco de agua antes de apagarse. Daniel bebió los restos tibios, pero el alivio fue momentáneo. El mareo lo empujaba a cerrar los ojos de nuevo, a abandonarse al sopor. Sabía que eso era una sentencia. En la montaña dormir demasiado puede equivaler a morir congelado. Los lobos permanecían firmes en su círculo como guardianes de un rito que no admitía interrupciones. No parecían inquietos por la presencia humana. Lo observaban de reojo sin alterar la dinámica. Daniel entendió que para ellos él era una pieza más del paisaje, ni amenaza ni aliado. Solo un ser que respiraba en el mismo refugio. Un murmullo gutural recorrió el grupo. Al principio lo confundió con gruñidos aislados, pero pronto reconoció un patrón: tonos graves, seguidos de silencios precisos, respuestas cortas en distintas gargantas. Era comunicación, un idioma antiguo que se transmitía sin palabras, una red de sonidos que mantenía cohesionada la manada incluso en medio del temporal. La fiebre lo obligó a recostarse contra la pared rocosa. Desde allí, con la vista nublada, intentó descifrar aquel lenguaje. Cada gruñido parecía una instrucción, cada gemido bajo un recordatorio. A veces los lobos se rozaban los hocicos, entre sí otras se empujaban con suavidad, ajustando posiciones. Daniel, que había pasado años buscando la foto perfecta de estos animales, comprendió de golpe que lo esencial no era la imagen, era el movimiento compartido, la forma en que se tejía un orden invisible. Un cachorro tembloroso y curioso volvió a acercarse al borde donde él estaba. Daniel apenas levantó la mano, no para tocarlo, sino para mostrar calma. El alfa lanzó un gruñido bajo profundo y el pequeño retrocedió. Daniel sonrió con debilidad. El mensaje era claro. Él era un invitado, nunca un miembro, y debía aceptar esa frontera como condición para seguir respirando entre ellos. El hambre empezó a morderle el estómago. Había racionado mal su comida y la tormenta lo había sorprendido demasiado lejos del campamento. En su mochila quedaban apenas un par de sobres de sopa instantánea y un trozo de chocolate endurecido. Encendió el hornillo con manos temblorosas, derramando más agua de la que pudo aprovechar. El vapor subió débil como un fantasma que se deshacía en segundos. El olor debió atraer a la manada. Un lobo más joven se tensó olfateando el aire. El alfa respondió con un gruñido seco contundente. Nadie más se movió. Daniel comprendió que la línea era infranqueable. Compartir comida significaba quebrar un equilibrio que no le pertenecía. Se llevó la sopa aguada a la boca con lentitud, consciente de que estaba siendo observado. El sabor era casi inexistente, pero el calor le devolvió fuerzas mínimas para seguir despierto. La noche siguiente, el refugio se estremeció con ruidos ajenos. Daniel abrió los ojos y vio siluetas entre los árboles coyotes. Habían olfateado la posibilidad de carroña, atraídos por el olor del grupo. La manada reaccionó como un resorte. Se levantaron todos a la vez, el pelo erizado, los colmillos expuestos. No hubo caos, fue una coreografía perfecta. Los coyotes rondaron unos segundos lanzando chillidos agudos, pero al ver la formación sólida de los lobos se retiraron. Daniel, encogido en su rincón, sintió por primera vez seguridad en presencia de depredadores. La defensa no fue un ataque, fue orden-presencia. La fiebre lo golpeó de nuevo. Perdió la noción de las horas. Soñó que caminaba junto a su padre en un bosque tallado de madera, que su madre le narraba historias de lobos guardianes bajo una luna interminable. Cuando despertó jadeante y empapado, descubrió que el alfa estaba frente a él, inmóvil observándolo.
La mirada no tenía amenaza, era un examen. Daniel sintió, en medio del dolor, que el animal lo reconocía no como igual sino como ser vivo que luchaba por permanecer. Al tercer día, la tormenta amainó lo suficiente para dejar pasar fragmentos de cielo. Daniel salió unos pasos del refugio tambaleante. La nieve le llegaba a la rodilla, pero el aire fresco le limpió la mente. La manada lo siguió a distancia formando un arco protector. Uno de los lobos lanzó un aullido breve, un sonido seco que rebotó en las montañas. Era una señal. Seguimos aquí. De pronto, un crujido profundo retumbó bajo sus pies. Daniel se quedó helado. El suelo vibró como si la montaña respirara. Entonces lo comprendió Alud. El alfa oyó de inmediato un tono más corto, urgente. La manada se movió en bloque como un río de pelaje y patas. Daniel corrió tras ellos, pero su torpeza humana lo retrasaba. Tropezó contra una roca, cayó de bruces, se levantó jadeando mientras el rugido de la Alud llenaba el valle. El aire se llenó de polvo blanco, de ramas quebradas, de un estruendo que parecía multiplicarse en cada eco. Un bloque de hielo cayó a pocos metros cerrando el paso. Daniel pensó que era el final. Entonces el alfa regresó. Contra todo instinto de huida, el lobo retrocedió hasta situarse frente a él. Lo miró fijo como aquella primera noche y saltó hacia un sendero lateral apenas visible entre la nieve. Daniel lo siguió sin pensar. Corrieron entre piedras, esquivando grietas, hasta alcanzar una planicie más alta. Desde allí, Daniel vio cómo el alud devoraba el valle, arrasando pinos, sepultando sombras. Cayó de rodillas exhausto. Los lobos permanecieron erguidos en silencio. No celebraban, no se lamentaban, aceptaban. Esa aceptación golpeó a Daniel como una revelación. La montaña no era cruel ni benévola. Era. Y sobrevivir en ella significaba comprender esa neutralidad. Esa noche, mientras el cansancio lo vencía en el refugio, escuchó el murmullo grave de la manada, ese zumbido colectivo que ya reconocía como lenguaje. No eran palabras humanas, pero transmitían algo que entendía con el cuerpo. Seguimos juntos. Por primera vez, Daniel no sintió que era un intruso. Se reconoció como parte pasajera de un todo mayor. Comprendió que su vida ya no dependía de mapas ni brújulas, sino de seguir las huellas que otros sabían trazar mejor que él. El silencio tras el alud era extraño. No era paz, era densidad. Un peso suspendido en el aire, como si la montaña entera contuviera la respiración después de rugir. Daniel yacía sobre la nieve jadeando con la garganta ardiendo y las manos temblorosas. A unos metros, la manada permanecía firme, las siluetas recortadas contra la blancura recién caída. Ninguno celebraba, ninguno se agitaba, solo estaban. Esa calma le enseñó más que 1000 libros sobre vivir. No era una victoria, era un acto de continuidad. Al regresar al refugio improvisado, Daniel sintió que algo en su interior había cambiado. Ya no se percibía como un espectador accidental. La montaña lo había probado con frío, con fiebre, con hambre y con avalanchas. Y en cada prueba, la manada había estado allí no como salvadores conscientes, sino como guías naturales, como un río que arrastra y al mismo tiempo enseña a flotar. Pero la montaña rara vez concede descanso largo. La siguiente noche llegó con un nuevo desafío. El viento había amainado y la luna colgaba entera sobre el claro, iluminando la nieve como un mar congelado. Daniel estaba despierto, sentado contra la roca, escuchando los crujidos lejanos de árboles que cedían bajo el peso del hielo. De pronto, un sonido más profundo atravesó el aire, un rugido, no un aullido, un rugido grave gutural que hizo que incluso la manada alzara la cabeza al unísono. Desde la espesura de los pinos emergió una sombra descomunal. El corazón de Daniel se aceleró. El cuerpo del animal parecía un bloque de músculos recubierto de pelaje oscuro. Sus pasos hundían la nieve hasta casi borrar las huellas. Era un oso, un macho adulto que había salido prematuramente de la hibernación, quizá empujado por el hambre. El oso avanzó unos metros gruñendo y el aire se impregnó de un olor acre. Daniel sintió un escalofrío distinto a todos los anteriores. No era el miedo al frío ni a perderse, era el miedo ancestral a un poder bruto impredecible. La manada se levantó en bloque. El alfa dio el primer paso interponiéndose entre el oso y los suyos. El resto lo imitó desplegando un abanico de cuerpos erizados, colas levantadas, colmillos expuestos. El claro
se convirtió en un escenario de tensión pura, dos fuerzas, dos familias midiendo distancias. Daniel, encogido en la grieta, sabía que no era su pelea, y sin embargo, algo dentro de él se rebelaba contra la idea de permanecer inerte. La manada lo había acogido en su círculo invisible, lo había guiado por senderos ocultos. No quería quedarse como un espectador mientras la amenaza se cernía. Su mano temblorosa buscó la linterna que llevaba en el bolsillo lateral de la mochila. Era pequeña pero potente. La encendió y dirigió el haz directo a los ojos del oso. El animal parpadeó, retrocedió un paso confundido por aquella luz repentina que cortaba la penumbra como un relámpago fijo. En ese instante, el alfa aulló. No fue un aullido largo ni melódico, sino uno grave sostenido cargado de autoridad. Resonó en los pinos y rebotó en la nieve como un tambor. La combinación de la luz y el canto del líder desconcertó al oso. Tras unos segundos eternos, la bestia giró sobre sí misma, lanzó un último rugido desafiante y se internó nuevamente en el bosque, dejando huellas profundas que se desvanecían en la oscuridad. El silencio volvió de golpe, como si alguien hubiera cerrado una puerta invisible. Daniel bajó la linterna jadeando el pulso disparado. Sus manos sudaban dentro de los guantes helados. Los lobos permanecieron de pie, con las orejas erguidas, hasta que el alfa bajó la cabeza en señal de cierre. Poco a poco, el círculo se relajó, cada uno retomando su posición en torno a los cachorros. Daniel se dejó caer contra la roca agotado. En su pecho no había solo miedo, había un extraño orgullo. Por primera vez, había respondido al peligro junto a la manada. No como igual, pero tampoco como extraño absoluto. Había formado parte de una defensa, aunque fuera con un gesto humano. El alfa lo miró desde el borde del círculo. No hubo acercamiento físico, pero la mirada bastó. Era una chispa de reconocimiento. Ese humano no había huido, había permanecido. Las horas siguientes transcurrieron en un duermevela extraño. Daniel escuchaba las respiraciones acompasadas de los lobos, y en cada una hallaba un latido compartido. El miedo se transformó en aprendizaje. Entendió que la montaña no entregaba regalos, entregaba pruebas, y que superar esas pruebas junto a otros, aunque fueran lobos, creaba un vínculo más fuerte que cualquier fotografía. Al amanecer, el claro parecía otro. La nieve brillaba con reflejos dorados, los árboles aún se sacudían los restos de la tormenta, y el aire olía a resina fresca. Daniel salió del refugio, estirando el cuerpo dolorido. La manada lo acompañó con la vista sin moverse. El alfa bostezó mostrando colmillos que podían desgarrar, pero en ese gesto no había amenaza. Había rutina, cotidianeidad. Daniel comprendió que lo que había vivido la noche anterior no era un momento extraordinario, sino parte del ciclo natural de esos animales. Para ellos, enfrentar un oso no era una épica, era supervivencia. Y él, por un instante, había compartido ese ciclo. Se arrodilló en la nieve y apoyó la mano sobre una huella fresca. Sus dedos se encajaron en el borde como si quisiera medir la distancia entre mundos. Sintió un nudo en la garganta. No sabía cómo ni por qué, pero intuía que esa experiencia lo cambiaría para siempre. El alfa lanzó un aullido breve y la manada comenzó a moverse abandonando el claro. Daniel dudó un instante, pero luego siguió sus huellas. Ya no era cuestión de voluntad, era instinto. Mientras avanzaba tras ellos, se dio cuenta de que ya no buscaba una fotografía. No quería capturar a los lobos en un encuadre perfecto para una revista. Quería comprender lo que significaba pertenecer, aunque fuera solo por unos días, a algo más grande que él. Ese día, con el sol abriéndose paso entre las nubes, Daniel dejó de ser un testigo y empezó a ser un aprendiz. El sol regresó tímido, apenas un resplandor anaranjado que rompía las nubes desgarradas tras la tormenta. Para Daniel, aquel amanecer no era uno más, significaba haber sobrevivido a la fiebre, al hambre, a la luz y al oso. Significaba sobre todo haberlo hecho acompañado de un grupo que nunca lo aceptó del todo, pero que tampoco lo rechazó. Una manada. El aire helado quemaba los pulmones, pero llevaba consigo un aroma distinto, frescura, resina, vida. La montaña parecía nueva, como si hubiera decidido otorgar tregua después de las pruebas brutales de las últimas noches. Daniel estiró los brazos entumecidos, sintiendo cómo los músculos se quejaban. La cámara colgaba aún de su cuello inservible cubierta de escarcha. Ni siquiera pensó en levantarla. Las imágenes más importantes estaban grabadas en su piel, en su memoria,
en el eco de los aullidos. La manada comenzó a moverse con una naturalidad que desarmaba cualquier intento humano de entender jerarquías. No había órdenes explícitas, era como observar un río que fluye cada gota, consciente de su dirección. El alfa encabezaba no con imposición, sino con certeza. Detrás, los demás ajustaban su paso, protegiendo a los más jóvenes, en el centro atentos a cada crujido del bosque. Daniel dudó apenas un instante. Miró hacia atrás, hacia el refugio rocoso que había sido su salvación. Podía intentar regresar, solo buscar su campamento, confiar en que el clima no volviera a girar en su contra. Pero algo lo retenía, una certeza visceral: si se apartaba ahora, se perdería más que el camino. Se perdería la oportunidad de entender, y entonces, sin pensarlo demasiado, decidió seguirlos. El primer tramo fue duro. Sus botas se hundían más que las patas ligeras de los lobos. Se tropezaba con ramas ocultas bajo la nieve, jadeaba para mantener el ritmo. La manada, sin embargo, no parecía incomodarse por su presencia. Nadie lo esperaba, pero tampoco lo rechazaban. El alfa de vez en cuando giraba la cabeza para asegurarse de que estaba allí a unos metros detrás. Ese gesto bastaba para darle fuerzas. Durante horas caminaron entre valles estrechos y laderas cubiertas de pinos. Daniel aprendía a leer señales que antes se le escapaban: la forma en que un lobo levantaba el hocico para olfatear el viento, la pausa breve que anunciaba peligro o presa, el cambio de dirección marcado por un aullido corto. Era un idioma sin diccionario, pero cada paso le enseñaba una palabra nueva. El hambre lo acompañaba como una sombra. Sus reservas se agotaban y el estómago rugía en protesta. Observó cómo la manada cazaba con una eficiencia silenciosa. Un par de lobos se adelantaron, flanquearon un conejo que intentaba escapar, y en segundos el círculo se cerró. No hubo violencia gratuita, solo precisión. El animal fue compartido en pequeños mordiscos, los cachorros, primero, los adultos después. Daniel observó desde la distancia, consciente de que no tenía lugar en ese reparto. Sacó de su mochila el último trozo de chocolate y lo dejó derretirse en su lengua. Nunca algo tan simple le había sabido tan poderoso. Al caer la tarde, la marcha se detuvo junto a un arroyo congelado. Los lobos bebieron del agua que corría bajo una capa fina de hielo, rompiéndola con las patas. Daniel imitó el gesto, golpeando con una piedra hasta abrir un hueco y beber desesperado. El líquido helado le recorrió la garganta como cuchillas, pero también le devolvió fuerzas. La manada se acomodó en círculo. Daniel se sentó a unos metros, intentando mantener la distancia, aunque su cuerpo pedía calor. Observó cómo los cachorros buscaban el centro, cómo las hembras se rozaban suavemente para dormir, cómo los machos más jóvenes mantenían guardia en los bordes. Era un ballet nocturno, una coreografía que hablaba de supervivencia y de cuidado mutuo. La fiebre, aunque más leve, regresó en oleadas. Daniel se tumbó sobre la mochila, cubriéndose con la chaqueta. Cerró los ojos y escuchó. El murmullo grave de la manada volvió a recorrer el círculo. No era canto ni alarma, era pertenencia. Y en medio de ese sonido, se durmió con una sensación inesperada paz. Los días siguientes fueron una secuencia de aprendizaje silencioso. Descubrió que los aullidos no eran simples llamadas, sino mensajes codificados. Uno largo podía anunciar dirección, varios cortos podían alertar de intrusos, un tono más grave podía calmar a los cachorros. Daniel no necesitaba comprender cada detalle, bastaba con sentir que había un orden invisible guiando a todos. También aprendió a respetar sus propios límites. Cuando se desplomaba de cansancio, el alfa lanzaba un aullido breve que parecía empujarlo a levantarse. Era como si le recordara que en la montaña no hay espacio para rendirse. Cada vez que caía, encontraba fuerza en ese llamado. Una tarde, mientras atravesaban un paso estrecho, Daniel se dio cuenta de algo que lo estremeció. Las huellas en la nieve se entrelazaban las de los lobos, y las suyas formaban un mismo sendero. No había distinción entre especies, solo marcas que contaban la historia de un grupo moviéndose junto. El vínculo se volvió más claro una noche en que el viento aullaba entre los pinos. Daniel temblaba de frío, incapaz de dormir. Entonces, sin acercarse demasiado, uno de los lobos jóvenes se recostó a un par de metros de él. El calor que emanaba de su cuerpo, aunque distante, era suficiente para aliviar el hielo que lo mordía. Daniel no se atrevió a moverse ni a agradecer con un gesto. Simplemente aceptó ese regalo silencioso. En esos momentos,
comprendió que la fuerza de la manada no estaba en los colmillos ni en el tamaño, estaba en la capacidad de sostenerse unos a otros. Y en esa lección, Daniel encontró una verdad: que ninguna cámara podía atrapar. La supervivencia no es soledad, es compañía. Al quinto día, desde la tormenta, el cielo amaneció despejado. El aire estaba tan puro que parecía cristal. Daniel despertó con el sonido de un aullido lejano. El alfa se había adelantado, marcando un nuevo rumbo. El resto de la manada lo siguió sin dudar. Daniel, aún débil, pero decidido, se levantó y apretó el paso tras ellos. Ya no lo hacía por necesidad, sino por elección. Sabía que cada huella que dejaba junto a las suyas era un recordatorio de que, aunque fuera por un breve lapso, había sido parte de algo más grande que él. Y mientras caminaba bajo el sol gélido, comprendió que el verdadero regalo de la montaña no era haber sobrevivido, sino haber aprendido a hacerlo en compañía de aquellos a quienes siempre había admirado a la distancia: los lobos. El sexto día amaneció con un cielo engañosamente claro. El sol brillaba sobre la nieve como si quisiera borrar el recuerdo de la avalancha del oso de la fiebre. Daniel avanzaba tras la manada con una sensación extraña. Su cuerpo estaba exhausto, pero su mente se había acostumbrado al ritmo colectivo. Cada paso ya no era solo suyo, era parte de una cadencia mayor. Los lobos caminaban con calma, siguiendo un sendero invisible que serpenteaba entre pinos cargados de hielo. El alfa iba delante erguido, con el hocico atento al viento. A veces levantaba una pata y permanecía inmóvil unos segundos, como si leyera mensajes en el aire. Luego reanudaba la marcha y todos, incluso Daniel, lo imitaban. El bosque parecía ofrecer una tregua. Pájaros carpinteros golpeaban la madera lejana, ardillas cruzaban entre ramas. Daniel llegó a pensar que quizá lo peor había quedado atrás. Se permitió un pensamiento peligroso: la esperanza de regresar pronto a la civilización, de contar lo vivido, de mostrar las huellas paralelas como prueba. Pero la montaña rara vez concede esperanzas sin antes probar la fe de quienes la recorren. Al caer la tarde, un viento distinto comenzó a deslizarse entre los árboles. Era más seco, más cortante. El cielo, que por la mañana había estado limpio, se tornó de un gris metálico. Las nubes se acumulaban rápido, como si alguien las hubiera convocado con urgencia. Daniel lo notó en la piel: la tormenta volvía. El alfa lanzó un aullido breve. La manada se detuvo, los cachorros se agruparon en el centro. Daniel ajustó su chaqueta y miró a su alrededor. Reconocía el lenguaje de la montaña. Aquello no era un simple cambio de clima, era un anuncio de otra prueba. El viento se transformó en látigo. La nieve empezó a caer en ráfagas densas, reduciendo la visibilidad a pocos metros. El bosque, que unas horas antes parecía amable, se cerraba ahora como un puño blanco. Daniel se obligó a mantener la vista fija en el lomo gris del alfa. Si lo perdía, se perdería a sí mismo. La tormenta creció con violencia. Los árboles crujían como huesos, el aire rugía como una bestia invisible. Daniel sentía el hielo clavarse en sus mejillas, sus dedos entumecerse dentro de los guantes. Cada paso era un desafío contra el agotamiento. En medio de la ventisca, escuchó un sonido sordo, un crujido profundo que no venía del viento ni de las ramas. Era el suelo. Daniel comprendió demasiado tarde: estaban sobre una cornisa inestable. El alfa se detuvo en seco y lanzó un gruñido grave. Los lobos más cercanos retrocedieron, los cachorros fueron empujados hacia el centro. Daniel, sin embargo, dio un paso en falso. La nieve se hundió bajo sus botas y el suelo cedió. Sintió el vacío bajo los pies, el cuerpo inclinándose hacia el abismo. En un segundo, que pareció eterno, creyó que todo había terminado. Pero algo lo detuvo: una raíz expuesta que emergía de la roca. Se aferró con desesperación, el corazón desbocado, la nieve golpeándole el rostro como cuchillos. Miró hacia arriba. El alfa estaba allí, observándolo desde el borde. Sus ojos brillaban entre la ventisca. No había miedo en esa mirada, tampoco compasión. Había decisión. El lobo dio un paso hacia adelante, lanzó un aullido seco y el resto de la manada se replegó, abriendo un espacio. Daniel entendió el mensaje sin necesidad de palabras: levántate, confía. Con un esfuerzo que le desgarró los músculos, logró incorporarse y arrastrarse fuera de la cornisa. Se desplomó en la nieve dura, jadeando con la garganta quemando como fuego. El alfa lo miró un instante más, luego giró
y reanudó la marcha como si nada hubiera ocurrido. Ese gesto, más que cualquier rescate, fue la verdadera prueba. El lobo no lo trató como un ser débil al que había que salvar. Le ofreció la oportunidad de decidir, de luchar por su lugar. Daniel comprendió que la confianza no se regala, se gana en los bordes del abismo. La tormenta continuó durante horas. El grupo avanzaba a paso lento, guiado por un instinto que Daniel apenas alcanzaba a comprender. Cada vez que el viento arreciaba a los lobos, se apretaban unos contra otros, formando un muro vivo. Daniel se acomodaba detrás, aprovechando la cobertura. No pedía calor directo, pero recibía protección, y esa protección, aunque silenciosa, era suficiente para mantenerlo en pie. Cuando la noche cayó, encontraron un nuevo refugio, un hueco natural en la base de un risco lo bastante profundo para resistir el vendaval. La manada entró primero, acomodando a los jóvenes en el centro. Daniel esperó unos segundos afuera indeciso. El alfa lo miró desde dentro, clavando la vista en él. No hubo gruñido tampoco, invitación explícita. Solo la mirada. Daniel dio un paso y entró. Dentro la tormenta rugía en la entrada como un animal frustrado. El refugio vibraba con el coro bajo de los lobos. Daniel se sentó contra la roca temblando y cerró los ojos. El cansancio era absoluto, pero su mente estaba despierta. Recordó la raíz que lo había salvado el aullido del alfa, la fuerza que había encontrado en sí mismo para levantarse. Comprendió que la verdadera lección no era que los lobos lo cuidaran, sino que lo obligaran a descubrir su propia resistencia. En un momento de lucidez, se sorprendió murmurando en voz baja: «No estoy aquí para fotografiar, estoy aquí para aprender». Los lobos no respondieron, pero el murmullo grave continuó como si validaran sus palabras. Al amanecer la tormenta había cedido. El cielo se abrió en un azul frío y la montaña parecía limpia como recién lavada. Daniel salió del refugio y vio las huellas de la manada extendiéndose hacia el horizonte. Se dio cuenta de que ya no se preguntaba si debía seguir. Sabía que lo haría porque cada paso junto a ellos era una afirmación: aún estaba vivo, aún era parte de algo. Ese día entendió la prueba final. La confianza no era entre él y los lobos, ni siquiera entre él y la montaña. Era consigo mismo. Y por primera vez se sintió digno de estar allí. El séptimo amanecer llegó con un aire distinto. La montaña parecía haber ofrecido todas sus pruebas: tormentas, aludes, osos, hambre, fiebre. Ahora el cielo azul se extendía nítido y el sol reflejado en la nieve era casi cegador. Para Daniel, aquello no era solo un cambio de clima, era un presagio de que el viaje estaba llegando a un desenlace. La manada emprendió la marcha con un rumbo más definido, como si hubieran decidido que era hora de dejar atrás el territorio castigado por la tormenta. Daniel lo siguió sus botas hundiéndose en la nieve blanda que comenzaba a derretirse con el calor diurno. Sentía en los músculos el peso de la semana, cada paso era doloroso, pero también cargado de un extraño orgullo. Había sobrevivido, sí, pero más que eso, había aprendido a caminar bajo un ritmo que no era suyo. Durante horas avanzaron valle abajo, bordeando arroyos semicongelados y laderas donde el hielo colgaba en estalactitas cristalinas. Daniel reconocía señales que antes le habrían pasado inadvertidas: huellas de ciervos recientes, la dirección del viento, los nidos vacíos de aves que habían migrado antes de la tormenta. Su mirada ya no era la del turista ni la del fotógrafo, era la de alguien que empezaba a comprender la gramática silenciosa del bosque. A media tarde, un detalle cambió el aire. Entre los árboles se asomaban restos de cercas de madera desgastadas por el tiempo. Más adelante, columnas de humo ascendían difuminándose contra el cielo claro. Daniel se detuvo un instante. Reconocía aquellas señales humanos. Un asentamiento no muy lejos. El corazón le golpeó el pecho. Llevaba días soñando con agua caliente, con un techo con alimento real, pero ahora que lo tenía cerca dudaba. Giró la vista hacia la manada. Los lobos continuaban avanzando, sin prisa, sin pausa, como si no existiera tal frontera. Para ellos el bosque era infinito, los pueblos apenas interrupciones pasajeras. Daniel sintió un nudo en el estómago. Sabía que si seguía a los lobos más allá, entraría en conflicto directo con las comunidades locales. Allí los ganaderos veían a los lobos no como guardianes de equilibrio, sino como amenazas. Y si alguien descubría que él había convivido con una manada durante días, las preguntas serían inevitables. Mientras avanzaban, la tensión se hizo más evidente.
El alfa lanzó un aullido breve seco como una advertencia. Los lobos jóvenes se arremolinaron en torno a los cachorros como si intuyeran que la cercanía de los humanos era más peligrosa que cualquier tormenta. Daniel se arrodilló sobre la nieve indeciso. Miró hacia las columnas de humo, luego hacia el lomo del alfa. Comprendió que estaba en el punto de ruptura, debía elegir entre regresar al mundo humano o continuar un trecho más junto a la manada, arriesgándose a que aquel vínculo terminara en tragedia. El dilema no era simple. Sabía que como fotógrafo y como ciudadano tenía responsabilidades. La legislación era clara. Acercarse a manadas salvajes podía considerarse una infracción grave, incluso si había ocurrido por accidente. Los conservacionistas advertían una y otra vez que el contacto humano ponía en riesgo la pureza del comportamiento de los lobos, pero su corazón le gritaba otra cosa. Esos animales lo habían acompañado en los días más oscuros de su vida. ¿Cómo podía simplemente dar la espalda y dejarlos desaparecer entre los árboles? El alfa lo resolvió por él. Se detuvo en seco, giró la cabeza y lo miró. Brevé una mirada larga, sostenida, cargada de significado. En ella Daniel no vio amenaza ni afecto. Vio frontera. El mensaje era claro hasta aquí. El aire se tensó. La manada continuó unos metros más, internándose en un pasaje estrecho entre pinos. Daniel permaneció quieto, sintiendo que cada fibra de su cuerpo quería seguir, pero sabía que no debía. Si cruzaba esa línea, arrastraría a los lobos a un territorio donde los humanos los temían y los perseguían. Sería una traición disfrazada de cariño. Se quitó la cámara del cuello y la sostuvo un momento entre las manos. Pensó en capturar la escena, en congelar para siempre aquella despedida. Pero no pudo. El lente empañado, el temblor de sus dedos y, sobre todo, la certeza de que ninguna foto haría justicia a ese instante lo detuvieron. Así que guardó la cámara y simplemente observó. Uno a uno, los lobos desaparecieron entre la espesura, silenciosos como sombras. El último fue el alfa. Antes de perderse en el bosque, lanzó un aullido corto que rebotó en las montañas. No era despedida ni lamento. Era afirmación: seguimos siendo. Daniel sintió las lágrimas helarse en sus mejillas. Había querido formar parte de la manada, pero comprendía que el mayor acto de respeto era dejarlos ir. Horas después, tambaleante y con el cuerpo agotado, llegó a un camino de madera que conducía a un puesto de guardabosques. Los hombres lo recibieron con sorpresa, su ropa destrozada, su rostro quemado por el frío, sus ojos febriles. Lo asistieron, lo envolvieron en mantas, le dieron agua y sopa caliente. Daniel agradeció, pero su mente seguía en el bosque. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, dudó. Podía contar toda la verdad, pero sabía lo que implicaría controles, persecuciones, quizá castigos para la manada. Así que eligió las palabras con cuidado. Habló de la tormenta, de la luz del oso. Habló de haber sobrevivido de milagro, pero omitió los detalles que podían condenar a los lobos. Aún así, su silencio no duraría para siempre. Las huellas en la nieve, sus propias marcas, junto a las de la manada, serían descubiertas, y entonces el debate sería inevitable. En la quietud de la cabaña, donde lo atendieron mientras recuperaba fuerzas, Daniel escribió en su cuaderno una frase: «Ellos caminaron conmigo en la tormenta, y yo debo caminar con ellos en el recuerdo». Sabía que su dilema apenas comenzaba. La civilización lo esperaba con preguntas, con juicios, con la necesidad humana de clasificarlo todo. Pero en lo profundo de su pecho llevaba una certeza que ninguna ley ni debate podía borrar. Había sido testigo de un pacto invisible, un pacto que lo había salvado tanto como la raíz del abismo. Y esa certeza lo marcaría para siempre. La noticia de su regreso se propagó más rápido de lo que Daniel habría querido. Los guardabosques que lo encontraron dieron aviso a las autoridades locales. Un fotógrafo había sobrevivido a una tormenta brutal en las montañas rocosas. Pronto, periodistas curiosos comenzaron a rondar, olfateando una historia de supervivencia que prometía titulares. Al principio, Daniel intentó mantener un perfil bajo. Su cuerpo aún estaba débil, la tos persistente y el frío seguía instalado en sus huesos. Pero las preguntas llegaban una tras otra. ¿Cómo sobrevivió tantos días sin comida ni refugio adecuado? ¿Fue cierto que lo vieron cerca de huellas de lobos? Él evitaba responder con claridad. Decía lo justo, que se refugió en cuevas, que caminó siguiendo instintos básicos, que tuvo suerte.
Pero las dudas crecían. Algunos guardabosques mencionaron huellas extrañas encontradas junto a las suyas alineadas en la nieve. Esa información despertó sospechas. No tardaron en llegar las dos corrientes opuestas. Por un lado, los ganaderos locales alzaron la voz. Para ellos, la idea de un hombre caminando tan cerca de una manada era una alarma. Si esos lobos no le tuvieron miedo, entonces tampoco se lo tendrán a nuestros animales, decían en reuniones comunitarias. Recordaban noches en que las ovejas desaparecían, mañanas en que encontraban cercas rotas. El relato de Daniel era para ellos la confirmación de un peligro latente. Por otro lado, organizaciones conservacionistas vieron en su historia una oportunidad. Señalaban que el fotógrafo había convivido con los lobos sin ser atacado, que había encontrado en ellos una estructura social basada en la cooperación. Los lobos no son monstruos, son guardianes del ecosistema, proclamaban. Usaban el caso de Daniel como ejemplo para reclamar más protección, menos cacería y más respeto. En medio de ambos bandos, Daniel se sentía atrapado. Nunca buscó polémica, solo había querido sobrevivir. Pero la montaña no solo lo había probado con tormentas, ahora lo probaba con palabras, con miradas, con juicios humanos. Un funcionario del gobierno lo citó a declarar. En una sala austera, con paredes desnudas y una lámpara que parecía más un interrogatorio que una entrevista, Daniel relató su versión. Habló de la nieve, del frío, de la luz. Cuando mencionó a los lobos, lo hizo con cautela. No los busqué, no los provoqué, solo estaban allí, y yo estaba perdido. El funcionario lo observó con ceño fruncido. Es consciente de que acercarse a una manada de lobos salvajes puede considerarse una infracción. La ley es clara, es fauna protegida. Daniel asintió con un nudo en la garganta. Lo sé, pero no los busqué. Fueron ellos quienes me encontraron a mí. El silencio se hizo pesado. Finalmente el funcionario suspiró. Sea como sea, su relato ya ha salido de nuestras manos. La prensa lo convirtió en símbolo. Y los símbolos son más difíciles de controlar que los lobos. Tenía razón. Los titulares se multiplicaban. El hombre que sobrevivió gracias a una manada, fotógrafo, convive con lobos en plena tormenta. Milagro o irresponsabilidad. Cada medio elegía un ángulo distinto. Algunos lo pintaban como héroe, otros como un peligroso ejemplo a no seguir. Daniel recibía mensajes contradictorios, admiradores, que le agradecían por mostrar una nueva perspectiva de los lobos, críticos que lo acusaban de poner en riesgo el delicado equilibrio entre humanos y fauna. Había noches en que no podía dormir acosado por la sensación de que sin quererlo había encendido un fuego que no sabía apagar. Una tarde, en una charla improvisada con un grupo de estudiantes universitarios, alguien le preguntó: ¿Usted cree que los lobos lo aceptaron como parte de la manada? Daniel pensó un instante y respondió: No, nunca fui parte de ellos. Fui un invitado accidental. Ellos me permitieron estar cerca, pero siempre hubo una frontera. Y lo más importante que aprendí fue respetar esa frontera. Esa respuesta calmó a algunos, pero no a todos. En redes sociales, los debates ardían. Videos, artículos, entrevistas, todos giraban en torno al mismo dilema. ¿Eran los lobos aliados potenciales o amenazas latentes? ¿Debía multarse a Daniel por haberse acercado tanto, aunque fuera por azar? ¿O debía aprovecharse su historia para enseñar una lección de convivencia? La presión aumentó cuando algunos políticos locales propusieron instalar más controles, incluso cacerías selectivas para evitar futuros riesgos. Los conservacionistas respondieron con protestas, pancartas y campañas virales que respeta a Yobo, no son el enemigo. El nombre de Daniel aparecía en todos lados, a veces como héroe, a veces como villano. Él, mientras tanto, se refugiaba en la escritura. En su cuaderno relataba cada detalle que no podía contar en entrevistas: el calor de la manada en el refugio, el aullido que lo impulsó a levantarse cuando quiso rendirse, la mirada del alfa en el borde del abismo. Escribía no para defenderse, sino para no olvidar. En una reunión privada, un grupo de conservacionistas lo invitó a participar en un proyecto educativo. Querían que contara su experiencia en escuelas, en documentales, en conferencias. Daniel dudó. Sentía que usar aquella vivencia como espectáculo era traicionar el pacto silencioso que había hecho con la manada, pero también comprendía que callar significaba permitir que otros hablaran por él, tergiversando el mensaje. Finalmente aceptó con una condición: que cada relato incluyera una advertencia clara.
Lo mío fue un accidente. Nadie debe buscar repetirlo. Los lobos no son mascotas ni compañeros de viaje. Son familias salvajes. Y lo único que merecen de nosotros es respeto y distancia. Esa declaración se repitió en varios medios. Algunos lo tomaron como una lección de humildad, otros como una contradicción. Pero al menos Daniel sentía que mantenía la esencia de lo vivido, un encuentro que no debía romantizarse demasiado, ni tampoco demonizarse. El juicio público continuaba. En tabernas y plazas, en redes sociales y noticieros, todos parecían tener una opinión. Para los unos los lobos eran símbolos de libertad, para los otros amenazas que acechaban al ganado. Y en el centro, Daniel, un hombre que había caminado unos días con ellos y que ahora cargaba con la responsabilidad de interpretar lo incomprensible. Lo que nadie sabía era que en lo profundo de su corazón, él ya había tomado una decisión. No se trataba de discursos ni de leyes. Se trataba de volver de ver con sus propios ojos si la manada seguía allí, libre, intacta. Y esa decisión lo llevaría al último capítulo de su historia. Las semanas que siguieron fueron un mosaico de voces cruzadas, reuniones, artículos, invitaciones y silencios. Daniel habló lo justo ante las cámaras, repitió su advertencia en auditorios y clases abiertas, y volvió una y otra vez a la misma frase en su cuaderno: respeto y distancia. El mundo parecía hambriento de épicas. Él solo quería que la historia no se convirtiera en un arma contra quienes lo habían sostenido en la noche más larga. Llegó un día en que el ruido empezó a bajar. Las entrevistas se espaciaron los hilos, en redes perdieron furia, los titulares fueron a cazar presas nuevas. Fue entonces cuando, sin anunciarlo a nadie, Daniel preparó una mochila ligera, revisó su equipo mínimo y se encaminó de regreso a la cordillera. No iba como explorador ni como fotógrafo, iba como testigo y como alguien que le debía a la montaña una despedida en voz baja. El aire olía distinto a un frío, pero con esa vibración discreta que anuncia la primavera. Los riachuelos encajonados bajo hielo abrían hendiduras cristalinas y en las laderas más soleadas asomaban manchas de musgo verde. Daniel caminó despacio sin forzar el ritmo, no buscaba atajos. Confiaba en que la montaña, si quería, lo conduciría a las huellas correctas. Durante 2 días, siguió senderos apenas marcados, evitó los pasos de ganado y los límites cercanos a establos. Dormía en claro de pinos, escuchaba a lo lejos el tam-tam de ramas que caían con el deshielo, calentaba agua y dejaba que el silencio le ordenara los recuerdos. No sentía prisa. La prisa, entendió, pertenece a quienes creen que la vida se guarda en vitrinas. La montaña no es un museo, es un presente que respira. Al amanecer del tercer día, encontró señales. No fue un rastro evidente, sino una cadena de pequeñas pistas plumas dispersas, un mechón de pelo atrapado en el alambre de una cerca abandonada. Marcas frescas en la nieve blanda, un olor leve que su memoria había aprendido a reconocer. El corazón le golpeó en el pecho con el doble compás de la emoción y el respeto. Siguió el hilo como un aprendiz que regresa a su escuela. El valle se abrió ante él como un cuenco de luz. El sol se derramaba entre picos, todavía azules de frío, y en la hondonada cerca de un grupo de abedules los vio. No al principio, porque la manada nunca se muestra como un cartel. Primero surgieron 2 sombras grises, luego el destello ámbar de unos ojos, luego el dibujo completo, cuerpos que se alzaban y volvían a posarse hocicos, olfateando el viento tranquilo, el movimiento inconfundible de un círculo que se arma y se desarma como una respiración. Daniel se detuvo a distancia. Podía sentir incluso desde allí la distinta densidad del aire cuando los lobos ocupan un valle. No es magia ni misticismo, es orden. Un orden que no está escrito en ninguna ley humana, pero que rige cada gesto. El alfa surgió desde una leve elevación, nítido contra la claridad. El lomo ancho, el pecho como una roca viva, los ojos atentos. Hubo un instante de reconocimiento, no como lo imaginaría una fábula, con saludos ni amistades imposibles, sino con la sobriedad que habita las cosas verdaderas. El lobo lo miró. Daniel bajó apenas la cabeza, sin invadir, sin pedir. La manada no se tensó. Tampoco se acercó. Simplemente lo incluyó en la periferia de su mapa por unos segundos. Para Daniel, aquello era más que suficiente. Se arrodilló con cuidado en la nieve húmeda, sacó la cámara y la dejó en el regazo. No vino por una foto,
Vino por un cierre que no se puede imprimir. Cerró los ojos y escuchó. El valle devolvía ecos mínimos, un picotazo, en un tronco el desliz de una brisa, el peso de su propia respiración. Y entonces, como si la montaña quisiera firmar el acto, un aullido ascendió desde el fondo del grupo, largo, sostenido, limpio. Otro lo siguió en un tono más bajo. Y otro. La ladera entera pareció vibrar. Daniel recordó la primera noche, el murmullo grave en la grieta. Recordó la fiebre sosteniéndose en ese «estamos que los lobos declaran cuando la oscuridad aprieta». Ahora, en plena claridad, el canto significaba otra cosa. Seguimos aquí. El alfa no aulló. Permaneció atento con la cabeza alta, como el director silencioso de una orquesta que conoce el tempo sin marcarlo. Luego, cuando el valle cayó, giró el hocico hacia el este, olfateó y dio un paso. Apenas un paso. El círculo se movió como si aquella mínima indicación fuera suficiente para reescribir el mapa del día. Daniel comprendió que la despedida ya había comenzado. Las mejores despedidas en la montaña no tienen discursos, tienen direcciones. Se puso en pie, lentamente, cuidando de no quebrar ninguna rama ni provocar un gesto que obligara a la manada a gastar energía. Guardó la cámara, ajustó la correa de la mochila y sostuvo con los ojos esa última imagen. Los cachorros, ya no tan cachorros, caminando más firmes, dos adultos, cerrando la retaguardia, el alfa, marcando rumbo con la naturalidad de quien no necesita explicar por qué. Quiso decir muchas cosas, gracias, perdón, suerte, pero se contuvo. El lenguaje humano a veces es una piedra arrojada a un lago calmo, crea ondas innecesarias. Bastó con inclinar la cabeza, una vez corta, y dar un paso atrás. La manada se internó en el cordón de abedules. El alfa fue el último en esfumarse entre los troncos y antes de desaparecer, lanzó un aullido corto, una sílaba de montaña. Daniel la recibió como se recibe un consejo que no pide réplica. Quedó solo en el valle, con el aire limpio, llenándole el pecho y una quietud que no pesaba. No se movió durante un largo rato. Quería que su cuerpo recordara la textura de ese silencio, que sus huesos lo almacenaran como los anillos de un árbol guardan sequías y lluvias. Después, al caer la tarde, emprendió el camino de regreso. Al llegar a su cabaña, encendió el fuego con manos firmes y abrió el cuaderno en una página nueva. Escribió sin revisar, dejando que la tinta corriera como lo habían hecho las huellas paralelas semanas atrás. No redactó una hazaña, redactó una ética. Con el cuaderno aún abierto, tomó el teléfono. Llamó al centro de conservación local y se ofreció para un programa de educación itinerante en escuelas rurales. No vendría a contar su aventura, sino a explicar por qué no hay que repetirla. Propondría rutas seguras de pastoreo, uso de cercas adecuadas, perros guardianes bien entrenados y procedimientos para reportar presencia de lobos sin pánico ni violencia. Condición única, que cada charla comenzara con la frase respeto y distancia y terminara con el territorio se comparte, no se conquista. Aceptaron. Con el paso de los meses, Daniel aprendió a habitar el relato sin que el relato lo habitara a él. Asistió a foros, escuchó a ganaderos, caminó con guardabosques, grabó cápsulas educativas, donde repetía con calma, no te acerques, no alimentes, no sigas huellas para fotografiar. Si los ves, aléjate y avisa a las autoridades. Ellos necesitan seguir siendo lo que son sin nosotros de por medio. A veces al terminar una charla se le acercaba a alguien para decirle, pero ¿no le dieron ganas de tocarlos? Daniel sonreía con ese cansancio dulce de quien ya no pelea con la pregunta ganas no, agradecimiento. Y el agradecimiento, cuando es verdadero, sabe guardar distancia. Un otoño, cuando las hojas se encendían en oro y cobre, recibió por radio el reporte de una observación, una manada con un alfa grande cruzando un puerto alto, sin acercarse a granjas ni caminos, sin collares visibles, sin marcas, sin herida, vivas. Daniel no preguntó más. Había aprendido a leer entre líneas, siguen siendo. Esa noche salió de la cabaña y se sentó en el escalón de madera. El frío le mordió las mejillas con suavidad. Miró el filo de las montañas, recortándose contra un cielo sembrado de estrellas. No esperaba un aullido. Los regalos grandes no se mendigan. Pero aún sin sonido, escuchó aquella nota grave que lo había sostenido en la tormenta. A veces el recuerdo tiene su propio oído. Volvió adentro
y cerró el cuaderno con una frase final, no para publicarla, sino para no olvidarse nunca de lo esencial. Ellos caminaron conmigo en la tormenta y yo camino con ellos en el recuerdo. No para convertirlos en leyenda, sino para proteger la realidad que los hace posibles. Luego apagó la luz. La casa crujió como crujen los árboles viejos cuando el frío se instala. Afuera la montaña respiró su largo aliento. Y en algún punto del cordón nevado, una familia siguió moviéndose bajo la ley más antigua de todas, la de la libertad compartida.